Entonces, les decía, la primera arteria que va a surgir como colateral de la carótida externa recibe el nombre de tiroidea superior o también llamada tirolaringea, ¿vale? Esta, que es la que está marcada aquí en azul turquesa o en verde turquesa, o como lo vean ustedes, el color azulito acá, va a surgir prácticamente inmediatamente por encima de la bifurcación de la carótida externa y la carótida interna. ¿Sale? Y creo que quedamos igual. ¿Vale? Entonces, a partir de esa zona de nacimiento de esta arteria, se va a dirigir, vean, hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Acá está. ¿Sale? Entonces, desde su zona de bifurcación, de nacimiento, perdón, esta arteria se dirige hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Prácticamente su nombre lo dice, esta arteria se va a encargar de irrigar prácticamente todo lo que es la zona de la laringe, en su cara externa de la laringe, ¿sale? En los cartílagos tiroides y demás de la laringe. Esta va a contar con 3 ramos colaterales. Colaterales son 3. 3 ramos colaterales. Van a ser la arteria esternocleidomastoidea, ¿vale? Va a ser la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior. Y va a tener 3 pequeños ramos colaterales. Ramos terminales, perdón, 3 ramos terminales, que son una rama interna, una rama externa y una rama posterior. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, así la vamos a ir estudiando en estas partes. ¿Sale? 3 ramas colaterales, 3 ramos o pequeñas raíces terminales. Vamos a hablar de la arteria esternocleidomastoidea. Aquí, lamentablemente, el simulador, bueno, no es tan perfecto, tiene sus ciertos asegúnes. Y uno de ellos es que nada más nos marca la arteria principal, no nos marca las arterias, las arterias secundarias en algunos casos. Entonces, bueno, yo te voy a tratar de dibujárselas, algunas de estas, ¿sale? Entonces, primero, vamos a hablar de la arteria esternocleidomastoidea. Pues su nombre lo dice, ¿no? Esta arteria va a irrigar una parte de este músculo, una parte de este músculo. Vamos a ponerlo acá. Ahora vamos a agregar. Ahí está, ¿sale? Entonces vean cómo prácticamente, pues está esta zona, en la parte, esta arteria tiroidea superior, vean, se relaciona con el borde posterior de este músculo, ¿sale? Entonces esta arteria esternocleidomastoidea prácticamente se dirige hacia abajo, vamos a tratarlo de dibujar, se dirige hacia abajo, alcanzando prácticamente nuestra arteria carótida primitiva. Aquí está la carótida primitiva, ¿sale? Esta. Y entonces, aquí vamos a ponerlo de azul, espérame tantito. Entonces, aquí sería nuestra arteria principal, la tiroidea. Entonces, nuestra esternocleidomastoidea se dirige hacia abajo, prácticamente alcanzando a la altura de nuestra
carótida primitiva y va a alcanzar la cara interna del músculo esternocleidomastoideo en su porción media. ¿Vale? Entonces, se dirige hacia abajo, cerca de la arteria carótida primitiva, y alcanza la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo en su porción media. ¿Ok? Luego, la arteria laringea superior, son ramos pequeñitos, acuérdate, estas dos, tanto la superior como la inferior, se van a dirigir a esta estructura, todo lo que es la laringe propiamente, ¿sale? Entonces, la laringe superior se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro, y se va a introducir entre el músculo tiroideo y la membrana tiroidea. Entonces, vamos a poner las estructuras para que lo podamos ubicar. Tiroideo, ahí está. ¿Sale? Entonces, aquí está el músculo tiroideo y esta es la membrana tiroidea. ¿Sale? Estas dos. Entonces, este músculo, decíamos, esta arteria, perdón, se dirige hacia abajo y hacia adentro. Vamos a ponerla acá, ¿dónde está nuestra arteria? Espérame tantito, la ponemos de azulito. Aquí ya la perdí, acá está, se pierde, ahí está, de azulito. Y entonces la tiroidea superior, la laringe superior, se dirige hacia abajo y hacia adentro entre estos dos músculos. Y acá, en esta zona, para introducirse en la membrana tiroidea. Y va a dar irrigación tanto a la epiglotis como a los músculos de la mucosa de la laringe. ¿Puede repetir, Doc? Entonces, esta arteria, que es la laringe superior, se dirige hacia abajo y hacia adentro, ¿sale? Pasa entre el músculo tiroideo y la membrana tiroidea, que es aquí de la laringe, ¿sale? Y va a dar irrigación tanto a la epiglotis como a los músculos de la laringe. Va interna, pues. Se introduce a la laringe, pues. Esa es la arteria superior. La laringe superior, efectivamente. ¿Sale? Luego, la laringe inferior, esta recorre entre dos músculos, el esternoioideo y el tiroideo. Tal lo vamos a poner para que los ubiquemos todos. Entonces, aquí nos falta el esternotiroideo. Ahí está. Aquí se los escribo con nombres raros. Entonces va entre los músculos tiroideo y el músculo esternoioideo. Esternoioideo. ¿Sale? Entonces son estos dos. Aquí vamos a seleccionar nuestra arteria. Acá está. Vamos a borrar esto. ¿Sale? Entonces aquí está nuestra arteria tiroidea superior. Aquí está. Hay que seleccionarlos todos. Acá están los dos músculos. ¿Sale? Y el músculo esternoioideo. El esternoioideo. Entonces la laringe superior, decíamos, se dirige hacia abajo, prácticamente entre estos dos músculos, el tiroideo y el esternoioideo, ¿sale? Al nivel de la membrana cricoidea, que es esta. Esta es la membrana cricoidea. Esta es la que estoy señalando. Al nivel de la membrana cricoidea. Y se va a unir con la... Voy a ponerlo de otro color para que lo podamos... A ver, vamos a ponerlo de otro color, porque si no nos hacemos bolas. Entonces, la arteria se dirige entre los dos músculos hacia el cartílago
la membrana cricotiroidea, que es esta. Esta que está de verde. ¿Sale? En esta zona, esta arteria se va a anastomosar con la laringe inferior del otro lado. Con la laringe inferior del otro lado. ¿Sale? Y entonces, estas dos arterias, tanto la laringe inferior del lado derecho como del lado izquierdo, van a dar irrigación a toda esta zona de aquí, que incluye prácticamente la mucosa subglótica de la laringe y el músculo cricotiroideo. ¿Sale? Luego, estas serían las tres ¿Puede repetir, ramas. Doc? Entonces, estas dos, la laringe inferior, te digo, se dirige hacia abajo y hacia adentro, hacia los músculos, entre los músculos tiroideo y esternoioideo. Llega a la parte media de la membrana cricotiroidea, que es esta, la que señalé de verde, y se anastomosa, es decir, se une con la laringea del otro lado. Una vez que se unen, van a dar irrigación a toda esta zona de aquí, que incluye la mucosa subglótica y al músculo cricotiroideo. ¿Sale? Estas serían las tres ramas colaterales de esta arteria. Estas serían las tres ramas, las tres arterias colaterales de esta arteria. Ahora, decíamos que esta arteria, tiroidea superior, tiene tres pequeños ramos terminales. Son muy pequeñitos, o sea, más que una arteria como tal, son pequeñas arterias que se encuentran en la parte final de esta arteria principal, que son la rama interna, la rama externa y el ramo posterior. Estas tres prácticamente se van a encargar de dar irrigación a nuestra glándula tiroides. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí, acuérdate que acá vamos a poner a la glándula tiroides. ¿Qué pasó, Juan? No sé si podías repetir qué es lo que irriga la laringe inferior, porque como que se cortó y no pude escuchar. Ok, entonces te decía, la arteria laringe inferior va a recorrer estos dos músculos, el esternoioideo, perdón, y el tiroideo, estos dos que están acá, ¿sale? Se va hacia adelante y llega justo exactamente a la parte central, a lo que encontramos como la membrana cricotiroidea, que es esta, ¿sale? Ahí está, la membrana cricotiroidea. En esta zona, en la parte central, se anastomosa o se une con la laringea inferior del lado opuesto. Anastomosarse es unirse. Y una vez que se anastomosan, entonces dan irrigación a toda esta zona de aquí, que incluye la mucosa subglótica de la lengua, de la laringe, perdón, la mucosa subglótica de la laringe y al músculo cricotiroideo. ¿Sale? Ahora, decíamos que las ramas terminales de esta arteria, que está aquí en azulita, son tres. No son arterias de grueso calibre, son arterias más bien un tanto pequeñitas. Por eso se llaman ramos. Entonces vamos a hablar de una rama interna, una rama externa y una rama posterior. Prácticamente estas tres arterias se van a distribuir hacia la glándula tiroides, que es esta. ¿Vale? Y entonces, prácticamente podremos ver lo siguiente. ¿Dónde está mi anotación? Ahí está. Entonces, prácticamente sería la rama interna,
pues su nombre lo dice, va por él. Vamos a borrar un poquito este músculo, perdón. Vamos a quitarlo. Bueno, a ver. Entonces seleccionamos. Vamos a quitarlo. Ahí está. Seleccionamos nuestra arteria y seleccionamos nuestro músculo, nuestra glándula. Entonces, la rama interna, pues su nombre lo dice, prácticamente va por el borde interno de la glándula tiroides, en esta zona, acá, ¿sale? ¿Ok? La rama externa prácticamente se va por toda esta parte, la cara externa de nuestra glándula tiroides, y el ramo posterior prácticamente se va entre la laringe y la tiroides, así, en esta forma. Entonces les decía, estas tres ramitas, la interna, la externa y la posterior, prácticamente se van a dar a la tarea de irrigar todas las caras de nuestra glándula tiroides, perdón. Una por el ángulo, por el borde interno, otra por la línea media, otra al lóbulo completo y una en la parte posterior. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, me quedé en la rama interna que va por el borde interno de la glándula tiroides. Ajá. Luego, la rama externa prácticamente a todo el lóbulo de la glándula tiroides. Y el ramo posterior, su nombre lo dice, va por detrás, entre la glándula y la tráquea. Y entonces este irriga la parte posterior de la glándula, ¿no? Su nombre lo indica. ¿Sale? Luego, rápidamente, vamos a hablar ahora de la arteria lingual, siguiente colateral. Vamos a borrar toda la musculatura, todo lo que estamos viendo acá. Espérame. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Y ya nos quedamos con esto. Vamos con la arteria lingual, siguiente colateral. Entonces, la arteria lingual es la segunda arteria colateral que nace de la arteria carótida externa. ¿Sale? Es esta mera. Se va a originar prácticamente por arriba de la arteria tiroidea. Prácticamente por encima del hueso yoides. Lo repetimos, la arteria lingual es la segunda arteria colateral de la arteria carótida externa. Se origina por encima del origen de la tiroidea superior y por encima del hueso yoides. Acá está el hueso yoides. Por encima del hueso yoides. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, véanlo, prácticamente se va a dirigir hacia adelante. Tiene una dirección postero-anterior. De manera horizontal. Ya la vieron. Ahí está. Se dirige de manera postero-anterior en un sentido horizontal. Prácticamente te digo, recorriendo por encima del hueso yoides y de dos músculos, que son el digástrico ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me aparece. Es que digo que como no me aparece el cochino acento, no me aparece, no sé por qué. Bueno, justo por entre los dos músculos, entre el digástrico y el estiloioideo. Si me va a aparecer, aquí va a estar estiloioideo. ¿Vale? Entonces, fíjate, acá está nuestra arteria lingual en azulito y aquí está nuestro músculo estiloioideo, este de acá.
¿Ya lo viste? Entonces va por dentro de este músculo, del estiloideo y del músculo digástrico. ¿Sale? Y entonces se dirige a lo que te decíamos hacia adelante y va a terminar prácticamente en la punta de nuestra lengua. Entonces termina en la punta de nuestra lengua, donde se va a anastomosar o se va a unir con la lingual del lado opuesto. Vamos a colocar aquí nuestra lengua para que la podamos ver. Ahí está. ¿Ven? Voy a quitar aquí la mandíbula para que la podamos ver adecuadamente. Entonces, aquí es nuestra arteria lingual. Voy a quitar los huesos. Y aquí está nuestra lengua. ¿Sale? Entonces, se dirige de manera hacia anterior hasta alcanzar prácticamente la punta de la lengua, donde se anastomosa con la lingual del lado izquierdo. Vamos a tratar de poner aquí la lingual. Lado izquierdo, arteria, arteria, ahí está. ¿Sale? Aquí están los dos linguales. ¿Ya los vieron? Aquí está en de azulito. ¿Sale? Ahora, estas va a tener 3 ramas colaterales. Vamos a colocarlas acá. Esta arteria lingual tiene 3 ramas colaterales. 3 laterales. ¿Qué van a hacer? La arteria hioidea, la arteria dorsal de la lengua y la arteria sublingual. ¿Sale? Y una rama terminal que va a ser la arteria ranina. ¿Sale? Entonces, y lo mismo, el problema aquí con el simulador es que no nos presenta todas las arterias. Vamos a poner aquí nuestro hueso hioides. Vamos a agregarlo para que se vea. ¿Sale? Ahí está. Entonces, la primera, la arteria hioidea. Prácticamente, esta arteria hioidea va a recorrer, vamos a ponerlo de otro color, azulito. ¿Sale? Entonces, la primera arteria, la arteria hioidea, prácticamente va a recorrer todo el borde superior en nuestro hueso hioides. ¿Sale? Ahí espero que se vea, lo voy a hacer un poquito, bueno, ahí está. Recorre el borde superior del hueso hioides. ¿Por qué? Porque aquí irriga a los músculos que se insertan acá, ¿no? El estiloideo, el homoioideo, ¿sale? Todos los que se insertan en esta zona. Luego, la arteria dorsal de la lengua. Esta arteria prácticamente se va a dirigir hacia arriba hasta alcanzar, su nombre lo dice, el dorso de nuestra lengua. Esta arteria se va a encargar de irrigar prácticamente la mucosa lingual. Específicamente lo que son las papilas gustativas. Perdón, ¿qué es lo que irriga? La mucosa de la lengua, específicamente las papilas gustativas. Además de que irriga el pilar anterior del velo del paladar. ¿Sale? ¿Que irriga Luego, el profe? Disculpe. la mucosa de la lengua y las papilas gustativas y el pilar anterior del velo del paladar. Luego, la última colateral, que es la arteria sublingual. ¿Vale? La arteria sublingual, vea, prácticamente se dirige hacia adelante
hasta alcanzar, y aquí le voy a colocar en azulito, nuestra glándula sublingual. Entonces, la arteria sublingual se dirige hacia adelante, aquí, hasta alcanzar nuestra glándula sublingual y parte del frenillo de la lengua. Vamos a ponerle otro color. Acá está. Se dirige hacia adelante para alcanzar la glándula sublingual y el frenillo de la lengua. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ya acabamos ahorita, para que ya se desestresen igual que yo. ¿Puedo borrar esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Finalmente, vamos a hablar de la arteria terminal, que es la arteria ranina. Ahora, ¿te acordarás que esta es tu lengüita? Cuando tú levantas la lengua, ¿no? Levantamos nuestra lengüita, vemos toda esta zona que es el piso de la boca y la mucosa de esta zona. Entonces, nuestra arteria ranina, voy a hacerlo un poco más grande, prácticamente se va a distribuir, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestra arteria ranina se va a distribuir prácticamente en toda la mucosa del piso de la boca. Entonces se distribuye en la mucosa del piso de la boca, irrigando esta zona y a los músculos genioglosos. De hecho, esta arteria, cuando ustedes levantan su lengua, la podemos observar. Es una arteria que está muy superficial. Y esta arteria ranina es importante, sobre todo en algunas vías de administración farmacológica. ¿Sale? Y hasta aquí le voy a dejar porque es algo importante que sí quiero que les quede muy claro esto de la arteria ranina. Entonces, con esto termino. Ya hacemos el anclaje para la siguiente clase, para que repasemos rápidamente esta parte de la arteria terminal de la lingual, cuál es la importancia dentro de la administración farmacológica. ¿Sale? Entonces, sé que es mucha información, la verdad, sé que es bastante información la que estamos revisando, ¿no? Y que de momento pues, se nos puede tergiversar un poco las ideas. Entonces, revísenla, vuelvan a estudiar. Si hay alguna duda, la podemos ir